El sol abrasador del desierto se alzaba con una intensidad despiadada, derramando su calor sobre cada grano de arena, sobre cada piedra y cada ser vivo que osaba desafiar su dominio. En ese escenario árido y eterno, donde la vida se aferraba con uñas y dientes a cada gota de agua, un niño avanzaba con pasos firmes, acostumbrado a la dureza del terreno. Su nombre era Tomás, y su historia estaba a punto de entrelazarse con un destino que jamás habría imaginado. Desde que su padre desapareció en 1900, circunstancias desconocidas, Tomás se convirtió en el único hombre de su casa. Su madre, una mujer fuerte pero desgastada por las dificultades, hacía lo posible por alimentar a sus hijos con los escasos recursos que tenían. Poseían unas 15 ovejas, cuyo rebaño representaba su única fuente de sustento. La leche que producían les permitía intercambiar por harina, sal y otros bienes esenciales en el pueblo más cercano, pero cuando la sequía golpeaba con fuerza, la leche se volvía escasa y con dinotose, ella la esperanza. Cada mañana, mucho antes de que el sol tocara el horizonte, Tomás salía con su rebaño en busca de agua. El pozo más cercano quedaba a kilómetros de distancia, y llegar hasta él era una prueba diaria de resistencia. A su lado, siempre presente, caminaba su leal compañero. Tobías, un cimarrón de pelaje corto, fuerte y alerta, que no solo protegía a las ovejas de los depredadores, sino que también era el único ser con quien Tomás podía compartir su carga sin necesidad de palabras. Aquella mañana en particular, el calor era más sofocante que de costumbre. El aire era seco, opresivo, y cada paso levantaba una nube de polvo que se pegaba a la piel como un recordatorio implacable de la dureza de aquel mundo. Tomás avanzaba con la mirada fija en el horizonte, contando mentalmente la distancia que le quedaba por recorrer. Pero entonces algo rompió la monotonía del paisaje. A unos metros de distancia, una figura oscura yacía en la arena, inmóvil, como si el desierto la hubiera reclamado para sí. Tomás se detuvo de golpe, entrecerrando los ojos. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras analizaba la escena. ¿Era un viajero perdido? ¿Un bandido? Las historias que había oído sobre ladrones que fingían estar moribundos para atraer a los incautos resonaron en su mente. Tomás apretó el bastón con fuerza. Su instinto le decía que lo mejor era seguir su camino, no involucrarse. Tenía un deber. Debía llevar a sus ovejas al agua antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo dentro de él le impedía ignorar la escena. Si ese hombre estaba vivo, no duraría mucho más bajo aquel sol despiadado. Tobías, a su lado, se mantuvo en silencio, con las orejas erguidas y la mirada fija en el desconocido. No mostraba signos de agresividad, solo una cautela expectante. Si hubiera peligro, el perro ya estaría gruñendo. Tomás tragó saliva. Sabía que estaba ante una decisión que cambiaría su vida. Si seguía su camino, todo continuaría igual. Pero si decidía ayudar, estaría arriesgándolo todo. Y sin darse cuenta, sus pies ya habían comenzado a moverse en dirección al hombre caído. Cada paso que Tomás daba hacia el desconocido parecía resonar en su mente como un eco de advertencia. Si esto era una trampa, su madre jamás volvería a verlo. Pero si era un hombre muriendo, abandonarlo lo perseguiría por el resto de su vida. A solo unos metros, se detuvo y lo observó con más detalle. El hombre no era como los viajeros que a veces pasaban por la aldea. Vestía un traje que alguna vez debió haber sido elegante, pero ahora estaba hecho jirones cubierto de polvo y arena. Su piel, quemada por el sol, lucía resquebrajada, sus labios agrietados, su respiración tan débil que parecía desvanecerse con cada exhalación. Tomás se inclinó lentamente manteniendo firme el bastón en su mano derecha. «Señor», su voz apenas rompió el silencio abrasador del desierto. Ninguna respuesta.
Tobías se adelantó un poco, olfateando el aire con precaución. No gruñó, no ladró, solo observó en silencio. Aquello fue suficiente para que Tomás se atreviera a acercarse más. Le tocó el hombro con cautela. ¿Me escucha? Un gemido áspero escapó de la garganta del hombre. No estaba muerto. Tomás retrocedió un instante, su corazón latiendo con fuerza. El desconocido giró la cabeza apenas unos milímetros, sus ojos entreabriéndose en un intento fallido de enfocarse. Su boca se movió débilmente, pero solo una palabra salió de sus labios. Agua. Tomás sintió un nudo en la garganta. El hombre estaba al borde de la muerte. Miró su cantimplora. Solo le quedaba un poco de agua. Si la compartía, tal vez no tendría suficiente para él y sus ovejas hasta llegar al pozo. Pero si no lo hacía, aquel hombre moriría allí mismo. Dio un paso atrás. Era peligroso. Ayudarlo significaba retrasarse, perder tiempo valioso. Significaba arriesgarse a llevar un desconocido a su pueblo, con todo lo que eso implicaba. Pero entonces recordó las palabras de su madre. Un hombre no se mide por lo que tiene, sino por las decisiones que toma en los momentos difíciles. Tomás apretó la mandíbula y se inclinó sobre el hombre, sacando un pedazo de tela de su bolsa. Lo humedeció con el poco agua que tenía y lo pasó suavemente por los labios agrietados del desconocido. El hombre tembló ligeramente. Su cuerpo aún luchaba por aferrarse a la vida. Tomás le acercó la cantimplora y vertió unas gotas en su boca. No podía darle más. Los ojos del desconocido se abrieron apenas un poco más. Susurró algo inentendible, con una voz ronca y débil. Tomás tuvo que acercarse más para escucharlo. Me robaron, me dejaron para morir. Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. ¿Quién?, preguntó, pero el hombre ya no respondía. Sus fuerzas se habían agotado y su cabeza cayó de lado, sumido nuevamente en la inconsciencia. Tomás miró a su alrededor. El desierto, con su eterno silencio, parecía aún más hostil, y entonces vio algo que hizo que su sangre se helara. Sobre ellos, girando lentamente en el cielo, 6 buitres daban vueltas en círculos, esperaban. Sabían que, si Tomás no actuaba rápido, pronto tendrían un festín. El niño tragó saliva, no podía dejarlo ahí, pero ¿cómo iba a cargarlo solo hasta el pueblo? Su tiempo se agotaba, debía tomar una decisión, y debía hacerlo ya. El viento caliente sopló, levantando una fina nube de polvo que se pegó al sudor de Tomás. El tiempo corría en su contra. Los buitres seguían su macabra danza en el cielo, pacientes, como si ya supieran cuál sería el desenlace. Tomás miró nuevamente al hombre. Era imposible que pudiera llevarlo solo. Su cuerpo era mucho más pesado que el suyo y su estado de agotamiento lo hacía aún más difícil de mover. Tobías, atento a la atención de su dueño, se acercó, olfateó al desconocido y luego miró a Tomás con esos ojos oscuros y serenos que parecían entenderlo todo. «No puedo hacerlo solo», susurró, más para sí mismo que para el perro. Se llevó una mano al rostro, sintiendo cómo el cansancio lo embargaba. Había arriesgado mucho al detenerse. Si no lograba llevar al hombre consigo, todo habría sido en vano. Fue entonces cuando notó que su rebaño estaba inquieto. Las ovejas jadeaban por el calor. Algunas bajaban la cabeza con señales de debilidad. Necesitaban llegar al pozo pronto, o muchas no sobrevivirían. Tomás respiró hondo, cerrando los ojos. Debía hacer un sacrificio. Su familia lo necesitaba. Su rebaño lo necesitaba. Pero este hombre también lo necesitaba. Se giró hacia Tobías y le sujetó el hocico con las manos. «Escúchame, amigo. Necesito que hagas algo por mí». La voz de Tomás tembló, no porque dudara, sino porque sabía lo difícil que sería. «Lleva a las ovejas al pozo». El perro inclinó ligeramente la cabeza, moviendo las orejas como si analizara la orden. Nunca antes se habían separado.
Tienes que hacerlo. Ellas no pueden esperar. Tomás tragó saliva. Yo me quedaré aquí. Tobías se mantuvo inmóvil por un instante, como si comprendiera el peso de aquellas palabras. Luego giró la cabeza hacia el rebaño. No dejes que ninguna se pierda. Tomás pasó la mano por su pelaje con una última caricia. Y vuelve por mí cuando las hayas llevado al agua. El perro permaneció un segundo más mirándolo, hasta que algo en su instinto le hizo entender que era una orden definitiva. Ladró una sola vez, y sin más dudas, se dio la vuelta y corrió hacia las ovejas, asumiendo el liderazgo con naturalidad. No miró atrás. Tomás sintió un nudo en el estómago al verlo alejarse. Por primera vez en su vida estaba completamente solo. Se arrodilló junto al desconocido y deslizó los brazos bajo su hombro, tratando de incorporarlo. Era mucho más pesado de lo que imaginó. «Vamos, muévete», gruñó entre dientes, haciendo toda la fuerza posible. El hombre gimió débilmente, pero su cuerpo seguía sin responder. Tomás apenas pudo arrastrarlo unos centímetros antes de caer sobre la arena, exhausto. El sonido de un motor rompió el silencio del desierto. Tomás se quedó helado. Se giró rápidamente, escudriñando el horizonte. A lo lejos, una nube de polvo se alzaba en el aire. Alguien más estaba allí, y no estaba seguro de si eso era bueno o malo. El sonido del motor se hizo más nítido. Era un vehículo grande, pesado. Tomás entrecerró los ojos, intentando ver a través del calor ondulante del desierto. Allí, en la distancia, una silueta negra avanzaba, levantando una estela de polvo. Su corazón latía con fuerza. ¿Serían viajeros o bandidos? Sabía que en el desierto había hombres peligrosos, hombres que no dudaban en robar, en dejar atrás a los débiles, y aquel desconocido había dicho algo antes de desmayarse. «Me robaron, me dejaron para morir». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si ese vehículo traía a las personas equivocadas, podría estar en peligro. Se arrodilló rápidamente y sacudió al desconocido con más fuerza. «Señor, despierte», susurró con urgencia. El hombre no reaccionó. Su respiración era débil, su cuerpo inerte. Tomás miró alrededor. No tenía dónde esconderse. El desierto era un mundo abierto, sin refugios, sin árboles, sin grietas donde ocultarse. Si aquel vehículo llegaba y lo veían, no tendría escapatoria. El rugido del motor se intensificó. Estaban más cerca. El niño miró su bastón, su única arma. Si las cosas salían mal, no tendría mucho con qué defenderse. Por un instante, pensó en correr, en dejar al hombre y esconderse hasta que el peligro pasara. Pero algo dentro de él se resistía a esa idea. Si lo abandonaba ahora, lo condenaría a una muerte segura. Tragó saliva y tomó una decisión rápida. Se dejó caer sobre la arena y cubrió con su cuerpo al hombre. Si los que venían eran peligrosos, tal vez pensaran que ya estaban muertos. El vehículo se detuvo a unos 20 metros de distancia. El motor siguió rugiendo por un momento, luego se apagó. El silencio fue peor. Tomás contuvo la respiración. Escuchó el crujido de puertas abriéndose. Voces. «Míralo, ahí está. ¿Sigue vivo?» Tomás sintió como lo recorría de pies a cabeza. Estaban hablando del hombre. Intentó moverse lentamente para ver quiénes eran, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó pasos acercándose, y entonces una sombra cayó sobre él. El corazón de Tomás latía con fuerza, cada latido golpeando su pecho como un tambor de guerra. Las voces seguían acercándose. «Se ve en mal estado», dijo uno de los hombres con tono burlón. «Eso era la idea, ¿no?», respondió otro con frialdad. «Lo dejamos aquí para que el sol hiciera su trabajo. No debería estar vivo». Tomás sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Estos hombres lo habían abandonado a propósito y ahora habían vuelto. Para asegurarse de que estuviera muerto, el niño apenas se atrevía a respirar.
Sabía que si lo descubrían, no tendría escapatoria. Los pasos se detuvieron a solo unos metros. ¿Y ese mocoso? Tomás cerró los ojos. No tenía sentido fingir. Lo habían visto. Antes de que pudiera reaccionar, una mano ruda lo agarró del brazo y lo jaló con fuerza. ¿Qué tenemos aquí?, exclamó un hombre alto con la piel quemada por el sol y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «Un ratoncito husmeando donde no debe». Tomás forcejeó, pero el hombre lo sujetó con facilidad. Sus dedos eran duros como el hierro. «Déjalo, es solo un pastor», dijo otro de los hombres con desdén. «Lo que importa es él». El niño miró de reojo al desconocido que aún yacía inconsciente en la arena. No se movía. Los hombres lo miraban con atención. Uno de ellos chasqueó la lengua. «Bueno, ¿lo rematamos o nos vamos?» Tomás sintió su estómago revolverse. Estaban a punto de matarlo. El hombre de la cicatriz soltó un resoplido. «No hace falta ensuciarse las manos. El sol hará el trabajo». Otro de los hombres miró a Tomás con una sonrisa torcida. «¿Y qué hacemos con el chico?» La sangre se le heló en las venas. El hombre de la cicatriz se inclinó y lo observó con detenimiento. Sus ojos eran como los de un animal hambriento. «Déjalo, solo en el desierto». ¿Qué va a hacer un mocoso? Los demás rieron. «Cuando se muera de sed, los buitres se encargarán de los dos». Dicho esto, los hombres se giraron y comenzaron a caminar de vuelta al vehículo. Tomás sintió un rayo de esperanza. Si se iban, tal vez aún tenía una oportunidad. Pero justo cuando el hombre de la cicatriz estaba a punto de subir al auto, se detuvo. Se giró lentamente y lo miró con el ceño fruncido. «Oye, chiquillo, ¿de dónde sacaste esa cantimplora?» Tomás se quedó helado. Bajó la mirada sin querer y vio que, en su mano, aún sostenía la cantimplora con la que había dado agua al desconocido. No era la suya, era de él, y los hombres lo sabían. El hombre de la cicatriz entrecerró los ojos y dio un paso hacia él. «Tú le diste agua, ¿verdad?» Tomás tragó saliva. Su mente trabajaba rápido, buscando una salida, pero no había escape. El hombre se acercó más. «Eso significa que no estás de nuestro lado». Su mano se movió hacia su cinturón, y cuando Tomás vio el brillo metálico de un arma, supo que tenía solo un instante para actuar. El mundo pareció ralentizarse. El hombre de la cicatriz llevaba la mano al arma en su cinturón. Los otros hombres miraban con atención, expectantes, como si ya supieran lo que iba a suceder. Tomás sintió que el aire se volvía espeso en su garganta. Si no hacía algo, en ese instante, moriría ahí mismo. No lo pensó. Con todas sus fuerzas, lanzó un puñado de arena directamente al rostro del hombre. «¡Maldito mocoso!», rugió el desconocido, llevándose las manos a los ojos. Tomás no esperó a ver qué pasaba. Giró sobre sus talones y corrió. Escuchó gritos detrás de él. Un disparo rasgó el aire. El eco del balazo rebotó en la vastedad del desierto. El corazón de Tomás latía con fuerza. ¿Le habían dado? ¿Seguía vivo? No sintió dolor, pero tampoco se detuvo a comprobarlo. Solo corrió. El viento caliente le golpeaba el rostro, la arena se le metía en la boca, pero nada de eso importaba. Debía alejarse. Escuchó pasos corriendo detrás de él. «No dejen que escape». Otro disparo. Sintió algo silbar junto a su oído. La adrenalina bombeaba con fuerza en su cuerpo, pero entonces algo dentro de él se tensó. El desconocido. Si escapaba, tal vez podría salvarse, pero aquel hombre quedaría a merced de sus agresores. No podía abandonarlo. Tomás giró bruscamente y corrió en dirección al cuerpo inmóvil. Su mente trabajaba rápido. No podría llevárselo, pero tal vez podría esconderlo. A lo lejos vio una pequeña depresión en el terreno, un lugar donde la arena formaba una especie de hoyo natural. No era mucho, pero tal vez serviría. Tomás corrió hacia el desconocido y con una fuerza que no sabía que tenía, lo arrastró hacia el refugio improvisado. Los gritos detrás de él se hicieron más fuertes. «¡Ahí está!»,
Tomás apenas logró empujar el cuerpo dentro del hueco cuando escuchó otro disparo. La bala impactó la arena justo a su lado, levantando una nube de polvo. El niño se lanzó al suelo, cubriendo al hombre con su propio cuerpo. El sudor resbalaba por su frente, su respiración era entrecortada. Escuchó pasos acercándose y supo que se les había acabado el tiempo. Los pasos en la arena eran rápidos y pesados. Los hombres se acercaban. Tomás apretó los dientes. Su corazón latía con fuerza. Sabía que no tenía salida. No podía huir, no podía pelear, solo podía rezar. «Vamos, sal de ahí, chiquillo». La voz del hombre de la cicatriz sonó burlona, pero con un tono peligroso. «No tienes a dónde correr». Tomás sintió un nudo en el estómago. No podía dejar que lo atraparan. Miró al desconocido inconsciente. Aún respiraba, pero su estado era grave. Si aquellos hombres lo encontraban, lo matarían sin dudar. Tomás cerró los ojos por un instante. Pensó en su madre, en su hogar, en su rebaño, y cuando volvió a abrirlos, tomó una decisión. Se incorporó un poco y gritó con todas sus fuerzas. «¡Tobías!». El sonido de su propia voz resonó en el desierto. Por un segundo, todo quedó en silencio, y entonces se escuchó un gruñido feroz. Desde la cima de una duna cercana, una silueta apareció de repente, corriendo a toda velocidad. Era Tobías, y no venía solo. A su alrededor, una estampida de ovejas descendía por la duna, levantando nubes de polvo. Los hombres apenas tuvieron tiempo de reaccionar. ¿Qué demonios? Los animales cargaron sin control, golpeando con sus cuerpos a los hombres armados. Tobías saltó sobre el primero, enterrándole los dientes en el brazo antes de que pudiera sacar su arma. El caos se desató. Tomás no perdió tiempo. Aprovechó la confusión para sujetar al desconocido por los hombros y arrastrarlo fuera del hoyo. «Vamos, vamos», susurró entre jadeos con el esfuerzo de mover aquel cuerpo pesado. Las ovejas seguían embistiendo a los hombres. El polvo cubría todo. Gritos de furia y dolor se mezclaban con el balido desesperado de los animales. Uno de los hombres logró zafarse y apuntó su arma. «Voy a matarte, maldito niño». Pero antes de que pudiera disparar, una sombra apareció a su lado. Uno de los carneros más grandes del rebaño, un macho fuerte y de cuernos imponentes, cargó con toda su fuerza, impactando al hombre en el pecho y lanzándolo hacia atrás. Tomás vio la oportunidad y no la desperdició. Puso al desconocido sobre el lomo de Blanca, la oveja líder. «Aguanta, Blanca, un poco más». Ella pareció entender. Con pasos lentos, pero firmes, comenzó a moverse. Tobías corrió hasta Tomás, con los dientes manchados de sangre, gruñendo aún con furia. «Vamos, chico», escuchó a lo lejos una de las voces, pero era tarde. Tomás ya estaba huyendo, con Blanca y Tobías a su lado. Los hombres quedaron atrás, envueltos en polvo y caos. El niño no miró atrás, solo siguió corriendo. Su única misión ahora era llegar al pueblo y rezar para que todavía tuvieran tiempo. La arena resbalaba bajo sus pies. Cada paso era una lucha contra el agotamiento. El peso del desconocido sobre Blanca hacía más lento el avance. Pero Tomás no se detuvo. No podía detenerse. A lo lejos, los gritos de los hombres aún resonaban en el aire, pero se desvanecían poco a poco. La estampida había funcionado. Tobías corría a su lado, sin dejar de mirar hacia atrás, asegurándose de que nadie lo siguiera. Su lealtad era absoluta. Tomás apretó los puños. El pueblo aún estaba lejos. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Sabía que la noche no tardaría en llegar, y si eso pasaba, el desierto se volvería aún más peligroso. «Aguanta, Blanca, un poco más», le susurró a la oveja. Blanca respiraba con dificultad, pero seguía avanzando. El hombre sobre su lomo seguía inconsciente. Tomás lo miró con preocupación. Su piel estaba cada vez más pálida. Su respiración era errática.
Si no llegaban pronto, no lo lograría. El viento caliente azotó su rostro, llenándole la boca de arena. Su cuerpo le pedía detenerse, pero su mente lo empujaba a seguir. Cada músculo en su cuerpo ardía, pero aún así avanzó. Kilómetro tras kilómetro, hora tras hora, hasta que finalmente vio las primeras casas del pueblo. Tomás sintió un nudo en la garganta. Lo habían logrado, pero justo cuando pensó que el peligro había pasado, sintió cómo Blanca tambaleaba. «No, no, aguanta». Pero la oveja ya no tenía fuerzas. Con un último suspiro, sus patas cedieron y cayó al suelo. Tomás apenas tuvo tiempo de sujetar al desconocido antes de que cayera también. Su cuerpo golpeó la arena con un sonido seco. El niño cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. No tenía fuerzas para moverse, pero ya no estaba solo. Las puertas de las casas comenzaron a abrirse. Los vecinos salieron corriendo al ver la escena. «¡Tomás! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Alguien ayúdelo!». Dos hombres corrieron hasta ellos y levantaron al desconocido. Tomás intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Apenas alcanzó a susurrar: «Necesita ayuda». Y entonces todo se volvió negro. La oscuridad lo envolvía. Un peso denso en su pecho le impedía moverse. Tomás no sabía cuánto tiempo había pasado. Todo era confuso. Lo primero que sintió fue el aroma a tierra húmeda y a fuego de leña. Luego, el sonido de voces apagadas en la distancia. Susurros. Abrió los ojos con esfuerzo. La luz era tenue. Estaba acostado sobre una manta vieja en el suelo de su casa. Había logrado regresar. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado. Cada músculo le dolía. «Tranquilo, hijo». Su madre apareció a su lado con una taza humeante en las manos. Sus ojos estaban llenos de preocupación y alivio. «Has dormido mucho. Bebe esto». Tomás tomó la taza con manos temblorosas y bebió un sorbo. El calor le recorrió el cuerpo, devolviéndole la vida. «El hombre», susurró con la voz rasposa. Su madre sonrió suavemente. «Está vivo». El corazón de Tomás dio un vuelco. «¿Dónde está?» «En la otra habitación». La mujer se acomodó a su lado. «Descansa. Lo trajiste de vuelta». Tomás cerró los ojos un instante. Un alivio profundo lo invadió, pero la calma duró poco. Las voces en la otra habitación eran demasiado numerosas. Allí había más gente. Se incorporó con esfuerzo y se apoyó contra la pared. Su madre intentó detenerlo. «Todavía estás débil». Pero Tomás negó con la cabeza. Necesitaba verlo. Con pasos tambaleantes llegó hasta la puerta y la empujó con suavidad. Y entonces lo vio. El desconocido ya no era un hombre moribundo tirado en la arena. Estaba sentado, limpio, con ropa nueva, sosteniendo una taza de té entre sus manos. Pero lo que dejó a Tomás sin aliento fue reconocer su rostro. Era Héctor Ramírez, el actor, el millonario, el hombre que todos conocían, el que su madre veía en la televisión todas las noches, el que salía en los periódicos, el que había sido abandonado para morir en el desierto. Héctor levantó la mirada y sonrió. «Ahí está nuestro héroe». Tomás se quedó paralizado en el umbral de la puerta. No podía creer lo que veía. El hombre al que había salvado no era un simple viajero perdido. Era Héctor Ramírez, el actor famoso, el millonario que salía en la televisión, en los periódicos, en las revistas. Un hombre que parecía intocable en el mundo de la riqueza y la fama. ¿Cómo había terminado abandonado en el desierto? Las voces en la sala se desvanecieron. Todos los ojos estaban sobre él. Héctor sonrió con cansancio, pero su mirada reflejaba algo más, una emoción profunda. «Ven aquí, muchacho». Tomás avanzó lentamente, sin saber qué decir. Todo era demasiado irreal. Se sentó frente a él, y el actor dejó la taza de té sobre la mesa con manos aún temblorosas. «Me contaron lo que hiciste». «Ah, por mí». Héctor lo miró con atención. «Me salvaste la vida». Tomás desvió la mirada. No lo había hecho por reconocimiento.
No podía dejarlo ahí. Héctor sonrió de nuevo, pero su expresión se tornó seria. Yo tampoco entendía por qué estaba ahí. El silencio llenó la habitación. Todos esperaban sus palabras. El actor suspiró y apoyó los codos en la mesa. Me traicionaron. Tomás frunció el ceño. ¿Quién? Héctor bajó la mirada, su rostro reflejando un dolor silencioso. Las personas en las que más. El pueblo entero guardó silencio. La historia se volvía aún más misteriosa. Me llevaron al desierto con engaños. Dijeron que era un viaje de negocios. Héctor hizo una pausa, como si aún intentara procesarlo. Pero todo era una trampa. Tomás sintió un escalofrío. ¿Querían matarlo? El actor asintió con amargura. Querían que desapareciera. El niño tragó saliva. ¿Por qué? Héctor apoyó las manos sobre la mesa y miró a Tomás con una expresión que nunca antes había mostrado en la pantalla. Porque ya no servía para ellos. El aire en la habitación se sintió más pesado. Héctor respiró hondo. Mi propia gente, mis socios, mi asistente, mi círculo más cercano, todos los que me rodeaban solo querían una cosa: mi dinero. Los murmullos comenzaron a escucharse entre los vecinos. Tomás sentía su mente dar vueltas. El mundo de los ricos no era como él imaginaba. Héctor continuó. Descubrí cosas sucias en mi empresa. Trucos, fraudes, millones robados. Cuando intenté enfrentarlos, el actor se inclinó un poco hacia Tomás, bajando la voz. Y la mejor forma de callarme era deshaciéndose de mí. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Héctor no era solo una víctima del desierto, era un hombre marcado para morir. El silencio reinó por unos segundos, hasta que Héctor tomó aire y miró fijamente al niño. Pero gracias a ti, todavía estoy aquí. Tomás sintió cómo las palabras de Héctor se grababan en su mente. Aquello no era solo la historia de un hombre perdido en el desierto. Era una traición, un intento de asesinato, un plan cruel llevado a cabo por personas que alguna vez estuvieron cerca de él. Los vecinos murmuraban en voz baja. La historia era difícil de procesar. Héctor tomó un sorbo de té y lo dejó sobre la mesa con un leve tintineo. Su mirada se volvió más intensa. Quiero agradecerte como se debe. Tomás parpadeó. No tiene que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. La voz de Héctor era firme. Dime, muchacho, ¿qué quieres? El silencio, la sala se volvió más denso. Los vecinos miraban con expectación. Cualquier persona en su lugar habría pedido riquezas, tierras, una casa nueva. Pero Tomás no necesitaba pensar mucho en su respuesta. Él no había salvado a Héctor por recompensa. Bajó la mirada y respondió con honestidad. No quiero nada. Los murmullos entre los vecinos se intensificaron. Algunos abrieron los ojos con incredulidad. Héctor frunció el ceño, sorprendido. ¿Nada? Tomás asintió. Mi mamá siempre dice que ayudamos. Porque es lo correcto, no porque esperamos algo a cambio. El silencio en la sala se hizo absoluto. Héctor se quedó mirándolo fijamente. Y por primera vez en toda la conversación, su expresión cambió. No era la mirada de un millonario acostumbrado a comprar lo que quisiera. Era la mirada de un hombre que por primera vez veía el mundo de una forma diferente. Una sonrisa cansada se formó en su rostro. Eres un niño especial, Tomás. Los vecinos asintieron en silencio. Había algo poderoso en aquella respuesta. Héctor bebió otro sorbo de té. Sus ojos reflejaban una decisión tomada. Bien, si no quieres nada para ti, entonces haré algo por todos ustedes. Las miradas curiosas se cruzaron en la sala. Tomás frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? El actor se recargó en su silla con una sonrisa más amplia. Voy a cambiar este lugar para siempre. Los vecinos se miraron entre sí, sin saber qué pensar. Las palabras de Héctor resonaban en la pequeña casa como un trueno en medio del desierto. Tomás frunció el ceño, confundido. ¿Cómo que va a cambiar este lugar? Héctor apoyó los codos sobre la mesa. Su sonrisa reflejaba una seguridad absoluta. Había tomado una decisión.
Voy a devolverle a este pueblo todo lo que la vida le ha negado. Las palabras eran claras, pero nadie en la habitación podía imaginar lo que realmente significaban. Tomás seguía sin comprender del todo. Su pueblo siempre había sido pobre. La sequía los golpeaba cada año. La falta de agua los obligaba a caminar kilómetros para conseguir lo mínimo. ¿Cómo podía un solo hombre cambiarlo todo? Pero Héctor no bromeaba. Se puso de pie con lentitud y miró a la madre de Tomás. «Señora, usted crió a un buen hijo, un muchacho con un corazón más grande que cualquier fortuna que haya tenido en mi vida». La mujer bajó la cabeza, visiblemente conmovida. Héctor respiró hondo y se dirigió a todos en la sala. «Me dejaron para morir en el desierto, pero Dios me dio una segunda oportunidad. A través de Tomás entendí que aún hay bondad en este mundo». Miró directamente al niño y continuó. «Por eso he decidido ayudar. Mandaré ingenieros, trabajadores, y construiremos un pozo profundo. Tendrán agua limpia, sin tener que recorrer kilómetros para conseguirla». Un silencio de incredulidad cayó sobre la sala, pero no había terminado. «También traeré ganado sano, herramientas y semillas. Este pueblo nunca más volverá a sufrir hambre». Tomás sintió que el aire se atascaba en su garganta. Era demasiado. Uno de los vecinos, un hombre mayor de rostro curtido por el sol, se adelantó con la voz entrecortada. «¿Habla en serio, señor Ramírez?». Héctor asintió con firmeza. «Absolutamente». La sala estalló en murmullos. Las mujeres cubrían sus bocas con las manos. Algunos hombres se frotaban los ojos como si despertaran de un sueño. Tomás simplemente se quedó allí, sin saber qué decir. Él nunca pidió nada, pero ahora su decisión de ayudar a un desconocido estaba a punto de cambiar la vida de todos. Y lo más increíble de todo era que lo único que había hecho era lo correcto. El pueblo entero estaba conmocionado. Nunca en su historia había recibido una noticia como aquella. Tomás, aún incrédulo, miró a su madre. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción que pocas veces se veía en aquel lugar: esperanza. Héctor se puso de pie, con una expresión decidida. «Voy a enviar a mi equipo de inmediato. En pocos días verán cómo todo cambia». Los vecinos aún no podían creerlo. El pueblo siempre había estado olvidado. Nadie los ayudaba, nadie se preocupaba por ellos. Pero ahora todo estaba por cambiar. Uno de los niños del pueblo tiró de la manga de su madre y susurró: «Mamá, ¿ya no tendremos que caminar hasta el río?». La mujer, con lágrimas en los ojos, asintió y abrazó a su hijo. Tomás sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que un simple acto de bondad podría traer tanto. Héctor se giró hacia él y le puso una mano en el hombro. «Dijiste que no querías nada a un cambio, pero aún así quiero darte algo». Tomás negó con la cabeza. «No necesito nada, señor». El actor sonrió. «Lo sé, pero hay algo más que puedo hacer». Tomás frunció el ceño. «¿Qué?». Héctor se cruzó de brazos. «Voy a contar tu historia». El pueblo entero quedó en silencio. «Voy a hacer que el mundo sepa lo que hiciste». Tomás se sintió incómodo. Él no había hecho esto por fama. «Yo no...». Héctor lo interrumpió con una sonrisa. «No lo haré por ti, lo haré por todos. Porque el mundo necesita saber que aún existen personas como tú». Los vecinos asintieron en silencio, lo entendían. Aquello no era solo una historia sobre un niño que salvó a un hombre, era una historia sobre fe, sobre valores, sobre hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. Héctor miró a todos los presentes. «Voy a volver». Y esta vez no eran palabras vacías, era una promesa. Pasaron solo unos días antes de que el sonido de motores rompiera la calma del pueblo. Tomás salió corriendo de su casa, y no fue el único. Los vecinos se reunieron en la entrada del pueblo, con los ojos llenos de asombro. Un convoy de camiones y vehículos todoterreno levantaba nubes de polvo a su paso. Héctor había vuelto, pero no estaba solo.
Detrás de él, un equipo de ingenieros, obreros y especialistas descendía de los vehículos. Traían maquinaria, herramientas y provisiones. «Cumplió su palabra», exclamó una anciana con la voz temblorosa. Los hombres comenzaron a descargar grandes tanques de agua, tuberías y equipos de perforación. El pueblo entero observaba en silencio, incrédulo. Héctor descendió de su camioneta y se dirigió directamente a Tomás. El niño lo miró, aún sin creer lo que estaba sucediendo. «Te dije que volvería». Tomás asintió lentamente. Por primera vez, entendió que la vida puede cambiar en un solo instante. «Este es solo el comienzo», continuó Héctor. «En unas semanas tendrán un pozo profundo con agua limpia. Nunca más volverán a caminar kilómetros para conseguirla». La gente comenzó a llorar de emoción. Era un milagro, pero eso no era todo. «También traje ganado sano, semillas y herramientas». Héctor sonrió. «Este pueblo nunca más pasará hambre». Las mujeres se cubrían el rostro con las manos. Los hombres se miraban entre sí sin poder hablar. Era demasiado bueno, pero era real. Tomás sintió como la emoción le oprimía el pecho. Todo esto estaba pasando porque había decidido ayudar. Y entonces el pueblo entero estalló en aplausos, porque en ese momento entendieron que el destino se construye con nuestras decisiones y que el bien que hacemos siempre encuentra el camino de regreso hacia nosotros. Los días se convirtieron en semanas y el pueblo comenzó a transformarse ante los ojos de todos. Los ingenieros trabajaron sin descanso, excavaron profundo en la tierra hasta que finalmente el milagro ocurrió. El agua brotó del suelo. Un chorro cristalino se elevó en el aire, cayendo sobre la tierra seca, que bebió con desesperación el regalo que tanto había esperado. Los niños saltaban y corrían bajo el agua. Las mujeres lloraban de alegría. Los hombres se abrazaban, riendo, agradeciendo. Por primera vez en generaciones ya no tendrían que sufrir por la sequía. Héctor miraba la escena con una sonrisa, pero su trabajo aún no había terminado. Con su ayuda, el pueblo recibió más que agua. Llegaron animales sanos, semillas, nuevas herramientas. La tierra árida comenzó a llenarse de vida. Tomás observaba todo desde una colina, con Tobías a su lado. No buscaba reconocimiento, pero sin saberlo, su historia ya era una leyenda. Los visitantes que llegaban al pueblo hablaban de él, el niño que salvó a un hombre en el desierto, el pastor que cambió el destino de todos, y en el corazón de esa historia estaba Blanca, la oveja que había cargado sobre su lomo a un hombre moribundo, la oveja que no debía haber tenido fuerzas, pero que siguió adelante. Las ancianas del pueblo murmuraban que no había sido solo un acto de resistencia. Decían que Dios mismo había guiado sus pasos. Héctor cumplió su última promesa. Produjo una película sobre lo sucedido. Millones de personas en todo el mundo conocieron la historia de un niño, un hombre perdido y una oveja que desafió la muerte. Pero lo más importante no era la fama. Lo más importante era la enseñanza. Tomás no era un héroe, simplemente hizo lo correcto, y con eso cambió el destino de un hombre y de todo un pueblo. Fin.